Tengo mucho tiempo deseando estas fechas, pero estos niños cada vez piden cosas más y más caras o difíciles de hacer. Aún así, no quiero quedarles mal y buscaré la forma de conseguir lo que me piden. Santa se encontraba desesperado por conseguir el dinero que le hacía falta para los regalos de los infantes. Hizo de todo. Lo ilícito. Ya se la saben, no me le jueguen al vivo. Asalto a mano armada en establecimientos de comercio. Atraco a transeúntes. Pillaje de autopartes. Robo vehicular. Saqueo en casa habitación. Venta de órganos. No, esos no. Órganos musicales. Y bueno, sus renos los tuvo que vender por kilo y fileteados. Cosa que no te voy a mentir, su sabor, textura y aroma era magistral. Pero consiguió el dinero suficiente para comprar otro medio de transporte más discreto y así hacer la entrega de esa enorme lista de regalos. Hasta le sobró dinero para comprarse una finca, un ranchito vaya, al norte de Riverside. Sugar Daddy Office lo llamó. Este año sí se pasaron, pero lo que no saben es que sus regalos fueron comprados con dinero y bienes de ellos mismos. Igual que la venta del 55% del territorio mexicano en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, durante la madrugada del 25 de diciembre, Santa emprendió su viaje a la ciudad para hacer entrega de los esperados regalos. El primer idiota de la lista es Alejandro Magno, un caballo que llevará por nombre Bucéfalo. Sinceramente me vale 10 hectáreas de corneta el nombre que le vayas a poner. ¿Y una espada para hacerle qué a su padre? Bueno, también me vale madre el uso que le des. Disfrútalos, pequeño Magno. Querido Santa, para esta Navidad yo deseo la paz mundial. Niño estúpido, esta va de mi parte. Si quieres paz, prepárate para la guerra. El arte de la guerra y el príncipe te serán muy útiles, pequeño Adolfo. Un anés para Jaimico. No trae cable de corriente, pero igual en unos días habrá un corte de electricidad y será inservible. Vamos con el que sigue. Bueno, esta familia judía no cree en mí, pero Ana me escribió. Querido Santa, mis padres han dicho que no puedo tener un regalo de Navidad, pero dejo a tu voluntad si pudieses obsequiarme algo por primera vez en esta bonita fecha. Con cariño, Frank. Claro que sí, mi pequeña. Tus padres se arrepentirán de arruinar tu infancia de esta manera. Son jabones artesanales hechos con glicerina natural a altas temperaturas en grandes hornos. Y un cuaderno para que escribas un diario. Disfruta tu regalo, Ana. Tenemos una Super Nintendo para Pantaleón y le incluiré mi juego favorito de esta, Sunset Riders. ¿Un cuerno de chivo? Estos niños. ¿Quién soy yo para negárselo? Aquí lo tienes, niño latino genérico de escasos recursos. Cher Père Noël, pour ce Noël, j'aimerais avoir une armure brillante et une apparence virile pour pouvoir participer à la guerre des 100 ans. J'ai eu des visions et Dieu m'a parlé, ainsi que l'archange Michel. J'ai été choisi par choix divin pour cette tâche. Avec amour, Jeanne d'Arc. No te entendí ni madres. No traigo traductor. Pero te regalaré esta hoguera para que no pases frío, pequeña Juana de Arco. Un Pikachu para ceniza con Capsu. Un Charizard para el roto.
un Bulbasaur para Jessie y un Squirtle para Misteriosa. Querido Santa, este año me porté muy bien y creo que me merezco una Super Nintendo, una Nintendo 64 y un Play 5. Yo sé que estamos en los 90s, pero eres Santa, tú puedes conseguirlo. Calcetines, dice. Los primeros rayos del sol comenzaban a despuntar sobre el horizonte, pero Santa estaba muy lejos de su Black Hawk y no podía permitir que alguna persona descubriera su identidad. Así que tuvo que improvisar. Buenos días. ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Está encuerado! No, te equivocas. ¿Santa? Estás equivocado. ¡Es Santa! ¡Por Dios, es Santa! En otras noticias, se reportan grabaciones donde Santa Claus fue visto semidesnudo en las calles de Louisville. No se puede ver bien, pero aparenta estar armado y disparando indiscriminadamente a la población de dicha ciudad. ¿Usted qué cree? ¿Es este el famoso santo encargado de llevarnos regalos y al ser descubierto perdió la cordura? ¿O es un psicópata haciéndose pasar por Papá Noel? Sí, me descubrieron. Y ahora mi trabajo aquí está hecho. Estoy cansado de esta pútrida y corroída humanidad. Les dejé la madre de todos los regalos plantado en el centro de la ciudad. Espero lo disfruten. No tendrán a quien culpar. Aquí termina mi servicio. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por quedarte al final y espero hayas disfrutado de esta bonita historia invernal. Te deseo que pases una excelente Navidad al lado de tus seres queridos o peleando los terrenos de la abuela. No te dejes de tus tíos. Diles, al chile tío, usted nunca vio por mi abuelita. Pero que la buena y engordante comida nunca falte. Te mando un abrazo. Feliz Yule. Estás en Upgrade.